Miguel, Sí, de hecho, pues les damos la más cordial bienvenida este, a este miércoles de ICREA titulado IoT en los centros de datos. Nuestro presentador, Miguel Vinitsky, es cofundador de Ether Power, además es ingeniero en comunicaciones por la Universidad Argentina de la empresa y ha participado en diversos cursos en Alemania, Estados Unidos, Israel y República Checa, todos en el ámbito de las comunicaciones y este interesante tema del Internet de las Cosas. Si no tienes ningún otro inconveniente, Miguel, pues te dejo a que comiences tu presentación. bueno, perfecto. Entonces, un gusto, saludos a todos. Muchas gracias a la gente de CREA por esta invitación. En principio yo estoy viendo únicamente mi PowerPoint, así que en algún momento seguramente saque de la pantalla para ver los controles porque no los estoy viendo. Pero bueno, si quieren ya voy avanzando y empezamos con lo que es la plática de hoy que tiene que ver con una tecnología nueva, es una tecnología que se está aplicando ya, bueno, es una tendencia en realidad que, que se está aplicando en los centros de datos grandes y tarde o temprano va a llegar a ser una costumbre para los centros de datos más pequeños. Y se trata de poder ir de la mano de las nuevas tecnologías del Internet de las Cosas o Internet of Things para puntualmente el monitoreo de las condiciones ambientales en las que está trabajando nuestro centro de datos. Esto tiene que ver con temperatura, humedad y diferentes variables que uno tiene que controlar y medir, no solamente para proteger los equipos, sino también para estar atento y cuidar digamos, la parte de frío de la sala en donde se encuentran los equipos y también estar atentos hoy más que nunca a lo que es el consumo energético. Entonces, sin más, voy a pasar dos filminas que más o menos nos introducen en esta tecnología y después voy a hablar más, digamos, más particularmente de esta tecnología y de los equipos que nosotros proveemos para estar acorde a estos nuevos, a estas nuevas tendencias de monitoreo. Bueno, hoy por hoy tenemos básicamente una maraña de tecnologías dentro de los centros de datos, de diferentes equipos y soluciones, y uno está conviviendo permanentemente con diferentes software de los grandes fabricantes, ya hablando de cualquier tipo de equipamiento, servidores, routers, lo que haya dentro del data center. Y hay una permanente evolución de los mismos y hay, por un lado, una tendencia a la reducción de costos de personal y esto una resultante que es que pocos técnicos, poco personal de IT tiene mucha responsabilidad en muchas áreas dentro dentro de la red y dentro del centro de datos. Entonces, tenemos que tratar cada vez que sacamos por lo menos nosotros que estamos del lado del desarrollo de equipos para el monitoreo, de entregar soluciones que no compliquen más, digamos, la actividad y el foco de la actividad del responsable de IT. Entonces, en ese marco estamos en constante evolución y pasamos de una tecnología clásica, que es un equipo al cual se le conectan diferentes detectores y sensores para medir las variables, a simplificarlo y no tener una caja, sino tener una caja con diferentes cableados hacia los sensores, sino tener diferentes sensores que ya son IP. ¿Está bien? Por un lado, lo que tenemos es, bueno, obviamente la intención de tener un monitoreo continuo y que no haya interrupciones perdón, del servicio de monitoreo, ¿no es cierto? Entonces,
con la idea de lograr un servicio de monitoreo de variables como pueden ser la temperatura, la humedad, presencia de humo o alguna apertura de puerta, un corte eléctrico, o incluso alguna filtración de agua bajo el piso técnico, estamos tratando, por lo menos aquí en Ether Power, esa es la visión desde hace ya casi 2 años, estamos tratando de sacar del site todo lo que es el servidor, porque esto, digamos, todas estas variables que estamos midiendo, digamos, terminan siendo recolectadas por un servidor, un equipo que puede ser hackeable o no, dentro del mismo site, que a nivel de seguridad no es lo más aconsejable. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo salimos del site? Bueno, tratamos de descentralizar un poco esta información y que solamente se tome lectura de diferentes parámetros dentro del data center y se envíen estos parámetros a la nube. Y ahí es donde vamos a procesar los datos, donde vamos a almacenar datos para evaluar al transcurso del tiempo cuáles fueron los eventos que fueron marcando problemas dentro del site. Y vamos a procesar esa información para saber si ante una elevación de temperatura, por ejemplo, tenemos que enviar una alerta, que puede ser un SMS o puede ser un mail a diferentes integrantes de la red de IT. Y vamos a hacer básicamente todo lo que hacíamos en una caja que instalábamos en el centro de cómputos, que a veces, por experiencia propia dentro de las instalaciones, se instalaba, se cableaba y después pasa el tiempo, uno accedió un par de veces a la interfaz, el responsable actúa como administrador de ese servidor, colocando las alertas, los mínimos, los máximos, a quién se envían, y llega un momento que ya rebalsa la capacidad de estar responsable en ese área, y bueno, queda ahí un equipo de monitoreo dentro de una sala sin sin nadie que conozca de dónde y hacia dónde va el cableado de los sensores, o no está, al más que nada por estar fuera de norma, ya que los sensores cada uno tiene un tipo de cable distinto. E incluso también en cuanto al manejo del equipo y a la configuración de los sensores. Entonces, resumiendo esta imagen de acá, tenemos un centro de cómputo, tenemos diferentes variables en las que las que queremos monitorear, obviamente para cuidar los equipos y también para estar atentos a cómo es el funcionamiento de nuestro sistema de refrigeración, si es acorde a la capacidad que tenemos instalada o no, y para la reducción de consumo. Pero todo esto estamos tratando de hacerlo fuera del site, o sea, solamente vamos a estar haciendo una recolección de datos y el proceso de los datos, el procesamiento de esa información la vamos a hacer afuera. Voy a dividir esto rápidamente en tres partes. Uno es qué variables por lo general controlamos y medimos dentro de un data center, para qué lo hacemos. Voy a comparar estas dos soluciones de las cuales nosotros somos fabricantes e incluso importadores y distribuidores de este tipo de tecnología, o sea, de equipos que son servidores y que se conectan a sus sensores. Y la vamos a comparar con el nuevo desarrollo que tenemos, que es los sensores IP, o sea, sensores que no manejan ningún tipo de procesamiento de los datos que toman. Son sensores IP que van conectados hacia un servidor en la nube. Y al último voy a hacer una breve descripción de qué protocolo utiliza esta solución y comentarles un poco sobre la implicancia que tiene empezar a sacar servidores del data center y utilizar recursos en la nube. Bueno, ¿qué medir? Obviamente la preocupación más grande siempre dentro del site está en la temperatura, porque son los problemas más frecuentes, porque están vinculados a algún corte de algún equipo de frío, o que uno cada vez carga más a la sala con racks nuevos o racks cerrados que van empezando a complicar el diseño original para el que fue hecho y ya deja de haber un criterio de pasillo frío, pasillo caliente y uno empieza un poco a barajar las variables a ojo y agregar sistemas de aire suplementario, complementarios, digamos, split o lo que sea. Entonces, la temperatura es una de las variables más importantes a medir y el tema es cómo la medimos, que ahora lo vamos a ver. Temperatura por un lado, la humedad
tiene su estrecha relación con la temperatura. También hay que manejar unos ciertos parámetros de humedad para que el ambiente no esté ni muy seco ni muy húmedo, y ahora vamos a ver por qué. Otra de las amenazas, digamos, que hay dentro del site es la presencia de agua, que a veces no es visible porque es agua o pequeñas filtraciones que están por debajo del piso técnico y son producto generalmente de condensaciones de los equipos de frío. Después tenemos presencia de humo. Digamos, obviamente cada centro de datos tendrá su protocolo y su sistema de alarma y detección de humo, detecciones tempranas de humo y extinción, llegado caso. Pero nosotros también lo que recomendamos es que independientemente de esos sistemas, no reemplazándolos, pero sí complementándolos, ciertos puntos en donde uno quisiera tener un poco más de cuidado sobre ciertos equipos críticos, poder instalar diferentes detectores de humo que también van a enviar la información a nuestro sistema de monitoreo. Nuevamente sin reemplazar a los sistemas de detección de humo porque los equipos, por lo general los equipos de monitoreo, tienen la función de enviar información al responsable de IT. O sea, esto, digamos, salta todas las escalas digamos, burocráticas que tendría de pasar de la gente de seguridad un fin de semana a pasar a alguna persona de mayor responsabilidad, a alguien que pueda llegar a tener acceso al site y todo ese tiempo y esa burocracia. Con estos equipos, digamos, de forma paralela, informamos rápido a la gente responsable del site, como había comentado, de eventuales problemas como es estos que estamos mencionando. Temperatura, humedad, presencia de agua bajo piso técnico, presencia de humo, la tensión, o sea, podemos controlar si hay algún canal de tensión, alguna PDU que se haya apagado por alguna razón. Simplemente conectamos uno de los detectores de tensión. Podemos medir la corriente, que es importante, porque nosotros empezamos a cargar equipos y nunca tomamos en consideración si el cableado o la distribución eléctrica se ha contemplado, digamos que empezamos a agregar equipos en los racks. O sea, tensión la podemos medir en cada rack, por ejemplo. La corriente también. Y después diferentes situaciones como pueden ser una apertura de puerta de algún rack, que a veces lo maneja obviamente el sistema de control de acceso, pero nosotros queremos también tener información para la gente de IT. Básicamente, la idea es poder evaluar a qué temperatura trabajamos dentro del data center, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que un par de grados pueden ahorrar. El tema es un par de grados hacia arriba de la temperatura que normalmente trabajan nuestros equipos de frío o un par de grados para abajo. Digamos, para un par de grados para abajo lo que haríamos es prolongar la vida útil de los equipos. Un par de grados para arriba, esto tendría que arrancar y no arranca, pero bueno, no importa. Un par de grados para arriba, lo que hacemos es, si bien exigimos un poco más a los equipos, lo que hacemos es bajar el consumo eléctrico total y por ende estamos cuidando el medio ambiente. Entonces es un equilibrio entre cuidar a los equipos y cuidar el medio ambiente con el premio, digamos, de tener un menor consumo dentro del sitio. Bueno, las diferentes normas nos dan recomendaciones de trabajo. Nos dice, por ejemplo, que una temperatura aceptable dentro de un site sería entre 18 y 27 grados. Eh, y estos fueron cambiando, digamos, con el transcurso de los años y con los cambios de especificaciones técnicas de los equipos. O sea, cada vez los equipos podían trabajar más altos en temperatura, pero siempre se venía como con la mala costumbre de tener una temperatura excesivamente baja. Aceptable 18 y 27 grados y nos dice que fue ampliado a 5 a 40 grados centígrados para una clase A3 de los centros de procesamiento de datos. O sea, básicamente nos está dando mucha información, las normas, por eso hay que empezar a utilizar un poco un criterio y este equilibrio, esta balanza que yo les comentaba con respecto a hasta qué temperatura pueden trabajar los equipos y cuánto más puedo subir la temperatura del site con el objetivo de reducir el consumo del sistema de refrigeración.
que estamos hablando que representa prácticamente el 50% del consumo eléctrico en la mayoría de las instalaciones grandes. Entonces, la idea de medir la temperatura es, por un lado, tener en cuenta la vida útil de los equipos, como les comentaba, y por otro lado, bajar el consumo. Hay varias pautas para medir las temperaturas, incluso esta temperatura no es la temperatura del ambiente, hay que ver si uno lo está tomando en el retorno de aire caliente o la inyección de aire frío. De todas formas, hay que hacer mediciones de temperatura en el pasillo frío y caliente, en el retorno de los evaporadores. Los racks realmente nadie lo hace, pero hay que tener 4 puntos de medición, 2 en el frente y 2 atrás, o sea, aire frío y aire caliente adelante y atrás. En los ingresos y egresos, que es donde mayor cambio de flujos de temperaturas hay. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos en los que Google, por ejemplo, llegó a establecer su temperatura en todos sus data centers de 26 grados, bajando terriblemente lo que es el consumo. O sea, prácticamente está en el límite de lo que sería aceptable. SAN 27, Cisco 25, Facebook 22 grados. Lo que tenemos también que tener en cuenta es que aparte de controlar la temperatura, tampoco podemos estar tan bajos en temperatura y secar tanto el ambiente, porque tenemos que recordar que tenemos problemas tanto con excesiva humedad como con baja humedad. Con excesiva humedad tenemos la formación de condensaciones dentro de los equipos que pueden producir cortocircuitos, y con una humedad muy baja, un ambiente muy seco, podemos llegar a tener descargas electrostáticas y dañar también los equipos eléctricos. La recomendación es entre 40 y 55% de humedad, o sea, no secarlo más. La presencia de agua, que era otra amenaza muy común. Nosotros en Etherpad proveemos soluciones, una que es puntual, que es más económica, que se coloca bajo los puntos que uno ya por experiencia tuvo alguna eventualidad, como ser debajo de algún split que esté instalado, o bien una detección distribuida, que es por ejemplo una de las soluciones que tenemos de nuestra representada HW Group, que es pequeños tramos de un cable sensible, presencia de agua, y otros tramos, digamos, de extensión del sensor. Entonces recorremos todo el perímetro, estando atentos a dejar la parte del sensor, que es un cable, básicamente es un tipo de cable que absorbe enseguida el agua y detecta y le envía una señal a los equipos. Estar atentos a ponerlos dentro de paredes donde puedan haber columnas y cañerías, donde cerca, digamos, todo el sistema de inyección de aire frío. Eso con respecto a la detección de agua, y siempre que haya piso técnico, ¿no es cierto? Voy a ir más rápido porque estoy medio justo. Estas son las amenazas. Ahí puede ir variando según el tamaño del data center. Yo diría que tiene más relación con el tamaño del data center que con la tecnología, que con los equipos que uno tenga instalados. Pero bueno, la mayor preocupación es la temperatura. La mayor generación de eventos y de contingencias tiene que ver con la temperatura. La temperatura tiene, por otro lado, digamos, acarrea un control en los equipos de frío y también en los equipos de provisión de energía de los equipos de frío, ¿no? O sea, los grupos electrógenos, llegado a caso, están instalados, y las UPS si están instaladas. Corte eléctrico, humedad, agua bajo piso, y después empiezan otros eventos no tan significativos. Nosotros fabricamos equipos desde el año 2005 en Argentina y en México desde el 2012. Fabricamos equipos desde cero, o sea, desde todo el hardware, digamos, y el firmware, pero también distribuimos una firma de República Checa que es pionera en todo lo que es equipos chiquitos que actúan como servidores, o sea, prestan servicios, ya sea del envío de alertas, ya sea el acceso por web, desde cualquier punto, accediendo desde cualquier navegador, una interfaz web para poder ver el estado de los sensores que está monitoreando el equipo. Entonces siempre digamos, nuestra evolución durante muchos años fue diferentes modelos de equipos que soportaban diferentes cantidades de sensores y tipos de sensores. Tenemos equipos rackeables y tenemos equipos más pequeños.
Pero este es el monitoreo local, o sea, esta es toda la tecnología que usa todo el mundo. Digamos. A PC, uno compra el bots o lo que sea, lo instala y tiene que de ahí cablear a los sensores y detectores. Eh, y tratar de que nadie desinstale del lugar ese sistema de monitoreo local, porque, bueno, porque digamos, generalmente no se acompaña los cableados al hacer alguna mudanza o algún movimiento de ese equipo, y es ahí donde empiezan a confiar en que se está detectando la presencia de agua y el cable que va al sensor de agua, por ejemplo, ya no está más. Entonces, tenemos ciertas ventajas, tenemos ciertas desventajas, o sea, nosotros reconocemos que este tipo de productos tienen la desventaja de tener que conectar cada uno de los sensores al equipo con un cableado especial, lo que impide también que el proveedor de estos equipos tenga que sí o sí prestar servicio de instalación, o pocos integradores conocen, eh, digamos, los trucos como para poder llevar el cableado en forma correcta desde el equipo hasta el sensor. Y ni que hablar en los lugares donde tenemos estandarizado el cableado y no se puede cablear nada. Entonces ahí tenemos un problema y se pasan a sensores inalámbricos que también tienen sus inconvenientes. O sea, sensores inalámbricos que conectan al servidor de monitoreo. Y después sabemos que la función básica de estos equipos es actuar como servidor. O sea, servidor hacia los usuarios que quieren estar al tanto de las variables. O sea, por un lado tienen, por ejemplo, una web embebida, como si fuera cualquier sistema de monitoreo. O sea, tiene un web server, uno accede a través del browser y puede ver online cuáles son el nivel de temperaturas y humedades en las diferentes partes de la sala. También prestan servicio de envío de correos y por lo general también encuadran dentro de lo que es SNMP como para poder integrarlo a todo el monitoreo de tráfico de la red y poder a través de plataformas como el Nagios o cualquier otra, digamos, Actis, lo que sea, Savix, poder integrar estos equipos y no depender de ningún software especial de monitoreo que se conecte al servidor. Digamos, de las políticas con las que siempre trabajamos, debemos utilizar protocolos abiertos para que no queden el cliente en dependencia de un software. Pero sin marear un poco el tema, lo que estoy planteando acá es que por un lado tenemos equipos de monitoreo local, que es lo que tradicionalmente uno busca cuando quiere estar atento a las variables del ambiente, es donde están instalados los equipos. Y tenemos estas desventajas. O sea, un cableado específico de los sensores hacia el equipo. Un equipo que trabaja como servidor. En el momento que ese equipo se apaga, no hay ningún tipo de monitoreo. Tenemos la apertura de puertas. O sea, tenemos que rutear todo el tráfico exterior de alguien que quiera ver desde fuera de la red cuál es, o le llegó una alerta por SMS o por mail del mismo equipo y quiere entrar por web para ver cuál es el estado de los sensores. Tenemos que hacer todo un tema de ruteo y abrir puertos con la implicancia de seguridad. Eh, y después tenemos esto que le comentaba de tener toda la inteligencia, todo el procesamiento de la información de los sensores dentro de un equipo. O sea, si se cae ese equipo por algún motivo, ya sea se caiga por la orientación o se caiga la conexión a la red de ese mismo equipo, perdemos toda la información. Incluso estos equipos, por lo general, los proveemos con una memoria donde va almacenando una cierta cantidad de datos. Nuevamente, si el equipo tiene algún problema, se pierde esta información. Entonces, hasta ahí lo que es el monitoreo local, tradicional, de colocar un sensor y diferentes sensores cableándolos hacia el equipo. La tendencia que se está viendo, y después que nosotros nos encaminamos también en esa dirección, es a colocar sensores IP. Son sensores que están conectados a una placa con hardware, pero que no hacen ningún tipo de procesamiento de esa señal, de esa información que están tomando. Lo único que hacen es tomar la medición, conectarse a un broker, que ahora les voy a comentar de qué se trata, y que está en la nube,
Y ahí en la nube es donde hacemos el procesamiento de esos datos para ver si los datos están dentro del rango de seguridad, si fuera, por ejemplo, la temperatura o la humedad, y se reacciona en el caso de que se fuera de ese rango, enviando un SMS desde la misma nube, con otros servicios de envío de SMS en la nube, o envíos de mail desde el mismo proveedor en el cual tenemos el servidor virtual en la nube. O sea que, si bien lo podemos, por ejemplo, eh, pensar como sensores Wi-Fi o sensores LAN, o sensores Ethernet, digamos, cableados, eh, digamos, queda cerrada la posibilidad de configuración del equipo o desconfiguración del equipo, ya que el equipo lo único que se hace es se conecta a la alimentación y se le conecta a la red o se asocia por Wi-Fi a la red Wi-Fi. Entonces, las diferencias con respecto al monitoreo local que tenemos si utilizamos la tecnología de sensores IP y monitoreo en la nube sería que los sensores ya no requieren un cableado hacia el equipo. Los sensores directamente se les da se les conecta una boca de red que tenga salida a internet, obviamente, que tenga salida a internet. Y el sensor, como vemos en esa figura, por ejemplo, ese es un sensor de temperatura IP, en el cual se lo alimenta con la fuente de 5 volt a través de una UPS o a través directamente de una fuente, y se le conecta el cable de red a un puerto que tenga salida a internet. El equipo solo lo que hace es, en el momento que se enciende, empieza a tomar mediciones en forma periódica y las envía, las mediciones, a la nube, y de ahí se trabaja. O sea, no vamos a entrar a este equipo como se hacía con la tecnología de monitoreo local, sino que a lo que va a entrar el usuario y la persona responsable de IT es únicamente a la plataforma web que está en la nube. O sea, no entramos a estos equipos, sino que entramos a la nube, nos logueamos y ahí vamos a tener la información de nuestros equipos. Entonces, no hay servidor físico, digamos, es un servidor en la nube. El acceso a la nube, el equipo lo hace con una tecnología push, o sea que envía los datos, o sea, abre una conexión contra el servidor, una conexión saliente contra el servidor en la nube, y no requiere que uno entre al equipo para ver los datos que está tomando. De esta forma, digamos, en contraste con la tecnología local, hacemos una inteligencia distribuida, es tratar del que el sensor ya tenga una salida, un puerto Ethernet, y pueda enviar los datos directamente por Internet a la nube. Otra ventaja es el almacenamiento de los datos históricos, ya no se hacen en los equipos, no se hacen dentro del site, sino que se hace en la nube. Cualquier problema que haya en el site, uno puede igual acceder a la nube y bajar todo el registro histórico de las temperaturas, de los accesos, de la medición de corriente en cada uno de los racks, y poder sacar conclusiones en momentos en que capaz que los equipos de monitoreo local, digamos, al caerse o al tener algún problema, no permitían este almacenamiento, como si fuera una caja negra, digamos, pero que está en la nube. Entonces, por lo general, lo que se trabaja es para estas soluciones, por lo general, que se trabaja con un protocolo que se llama MQTT, que es un protocolo de IBM, y básicamente no es una configuración de cliente-servidor, sino que es un sistema que funciona muy similar a lo que es el tweet, por ejemplo, en donde los clientes lo que hacen es publicar los datos hacia un equivalente al servidor, que sería, y ese broker lo que hace es decidir a qué otros clientes le envía la información. Ahora vamos a ver un esquema que se va a entender mejor. Entonces, a diferencia de accedía como cliente desde una máquina, desde una PC, hacia el servidor que estaba dentro del data center, lo que vamos a hacer ahora es tener